Hallo, hallo, guten Tag, be welcome to the Deutsch class. Bienvenidos, vamos a iniciar con la clase del día de ahora eh, de idioma alemán. Bien, vamos a revisar el versículo ahora para comenzar con la clase de este día. Bueno, tenemos lo que es Matthäus 7, día. Matthäus 7, día. Bueno, vamos a practicar con la frase, ¿verdad? De esta semana. Vamos a recordar un poquito de dónde proviene y lo que queremos transmitir como un valor. En este caso, hemos dicho que en español es tu propio ojo, que en alemán vamos a pronunciarlo como ihr eigenes Auge. Ihr eigenes Auge, siendo el IA, pues como el decir el tú, lo tuyo, ¿verdad? En ese caso, para referirse a algo que le pertenece a la segunda persona del singular. Luego, eigenes, que vendría siendo como propio, ¿verdad? Y luego, Auge, que es el ojo, ¿verdad? En este caso. Bien, la extraemos la frase en el sentido de tu propio ojo meditar, ¿verdad? Cómo se encuentra, en qué estado está nuestro ojo. Curiosamente, ¿verdad? Existe una ciencia que se llama la iridiología, que es el estudio del iris. Es decir, han descubierto, ¿verdad? De alguna manera, que en nuestro iris, en nuestro ojo, se pueden descubrir enfermedades, se pueden descubrir el estado del cuerpo, ¿verdad? De acuerdo a ciertos patrones que se miran, claro, con ampliando, digamos, el iris, se puede descubrir qué enfermedades puede uno llegar incluso a padecer o que esté padeciendo, o la condición en general del cuerpo. Em, si la ciencia ha descubierto eso, pues tiene mucho más sentido que Jesús haya meditado respecto de evaluar cómo está el estado de nuestro ojo. Claro, Jesús lo planteaba en un marco espiritual, en algo, digamos, hasta cierto punto moral espiritual, ya que era el juzgar a los demás. Recordemos que había estado hablando de Splitter, de la Splitter y la Balken, que sería respectivamente lo que veíamos como una astilla y un tablón. Es decir, ¿qué es lo que está en mi ojo? Si yo veo en el ojo de alguien una pequeña astilla, tengo que evaluar primero si yo no tengo ein Balken ist in deinem Auge. Es decir, si no tengo un tablón en mi ojo que me impida moralmente decirle a alguien que es incorrecto lo que está haciendo o que espiritualmente le pueda decir a alguien que no debe cometer eso cuando yo quizás tengo mucho más peso sobre mí. Entonces, vamos a practicar. Adelante, Jacqueline, nos dice si puede pronunciarnos la frase de esta semana, que es Ihr eigenes Auge. Ihr eigenes Auge. Danke. Good. Bien. Ahora escuchemos a Miguel. Ihr eines Auge. Ok, bien. Good. Ahí estaríamos entonces con la frase de esta semana. Bueno, habíamos estado hablando de los colores en idioma Dutch. Ya vimos una gran variedad de colores. Ahora vamos a ver unas oraciones. Y aquí es donde quizás se nos va a poner un poco engorrosa la situación porque la gramática, digamos, del Dutch es bastante complicada. A veces nosotros decimos que la gramática del inglés, al estudiar inglés, es difícil. La verdad es que se queda corta la gramática inglesa con la gramática del Dutch. El Dutch es uno de los idiomas gramaticalmente más complicados, pero que sea complicado no significa que no podemos lograr aprenderlo, que no podemos lograr entenderlo, ¿verdad? Significa que hay que quizás ponerle un doble esfuerzo, porque las cosas no se nos van a pintar muy fácil. Bueno, comencemos con las primeras oraciones, ¿verdad? Y vamos a irnos dando cuenta ahí lo que va a ir sucediendo. Para llevarlo paso por paso, ¿verdad? Porque a veces puede ser que se nos haya olvidado algunas pronunciaciones, algunas palabras ya las vimos, pero a veces se nos escapan, ¿verdad? Vamos a tomar la primera oración y vamos a
buscarla en Wiktionary, palabra por palabra, como lo hemos hecho en otras clases. Entonces, vamos a tener acá, ya vemos algunas de estas, ¿verdad? Palabras que apuntarán a ser nombres de objetos, nombres de cosas o nombres comunes, nombres propios. Ya sabemos que en general en Deutsch se escriben con letra mayúscula. Bueno, la primera, ¿verdad? Es el artículo. Vamos a ponerlo en minúscula, ya que es más fácil encontrarlo así, ya que pues la oración comienza con S y por eso va en mayúscula, ¿verdad? Pero la palabra originalmente no se escribe en mayúscula. Esta, pues ya sabemos que la leemos como D y curiosamente se parece mucho al sonido del inglés. En el inglés es el artículo THE y el THE en inglés tiene dos sonidos. Tiene el sonido con un schwa, que para el inglés es como the, y tiene el sonido I pero con una TH vibrante. O sea, no suena como D, así, sino como D, con una vibración diferente porque es con el TH. Pero el artículo, digamos que entre el inglés y el Deutsch es bastante parecido cuando en el inglés se utiliza con el sonido I, que es cuando le precede una palabra que comienza con alguna vocal. Bueno, ahí tendríamos esto, que puede ser el o la ave. Ahí ya tenemos esa situación en ese caso, como la quizás. Vamos a ver ese que a simple vista ahí está el color, pero recordarán que nosotros no lo estudiamos así como está escrito ahí. Lo aprendimos como hot. Ese es el que nos aprendimos, pero ahí tiene una vocal más. Entonces, aquí es donde comienza la situación de que, bueno, ¿qué sucede, verdad? ¿Por qué hay ese cambio? Bueno, veamos que la pronunciación va a ser con esa E convertida en un shba. Voy a decirle shba porque lo estamos aplicando al Deutsch. Y ya ahora, ¿verdad? Ya conocemos que dentro del Deutsch esta vocal se pronuncia shba. Y dentro del inglés se pronuncia como shua. Así que cualquiera de los dos nombres que ustedes escuchen, hoy ya reconocemos a qué sonido nos estamos refiriendo. Pero si estamos en Deutsch, debemos llamarle a esa vocal Shba. Entonces, miren el sonido, la diferencia entre lo que decíamos antes, que era rot, Rote, y ahí se agrega un shua al final. Entonces, vamos a pronunciarlo, incluso se separan las sílabas, porque esta T se vuelve una sílaba aparte, o sea, ya no es una palabra monosílaba como al principio, sino que se hace bisílaba y la pronunciamos como roto, roto. Ahí tendríamos, esto siempre significa rojo. Nada más que en este caso es más cuando nosotros decimos roja, cuando se hace femenino, digámoslo desde ese punto de vista. No se nos olvide que acá estaríamos hablando de un adjetivo. Entonces los adjetivos pues nos dan información, nos dan características de un nombre, de un objeto, de alguien al que nos referimos en la oración. Puede ser una persona. Y a eso es a lo que vamos al siguiente punto. Nótese cómo la siguiente palabra está escrita en mayúscula, lo cual nos indica que es un nombre, en este caso es un nombre común, pero podría ser bien un nombre propio. Y esto se refiere pues a lo que nosotros llamamos una flor. Entonces, aquí tenemos que va a sonar como bluma. Miren, otro shba al final, otro shba. Miren, bluma. Escuchemos los audios que están acá en la plataforma para Blume, Blume, cualquiera que no conoce, que no ha estudiado así como nosotros, al escuchar de primera mano, piensa que se pronuncia como A, porque parece una A, pero hemos estudiado que es un sonido e, e. Es un sonido central dentro de nuestro aparato fonador, propiamente dentro de nuestra boca, que se gesticula prácticamente solo como pujando, ¿verdad? Uh. Bueno, ahí tendríamos entonces esta, esta primer ya conjunción de adjetivo del color con un nombre. Entonces, nótese que vamos a decir die rote Blume, die rote Blume. Bueno,
Y vamos al siguiente, que este ya lo hemos visto en otras ocasiones. Hemos dicho que es como el is del inglés. Es como el verbo to be en la forma is para el inglés. Es el ser o estar, en este caso, del alemán. Aquí lo tenemos. Su pronunciación es prácticamente casi como que se escribe. Así se pronuncia, nada más que es con una i corta. It's, it's, it's. Y hay que sonar la la t al final. Luego esta es otra, ¿verdad? Que vamos a buscar por acá. Esta sí creo que no la hemos visto anteriormente, pero vamos a ponerla por acá. Tiene varias pronunciaciones dependiendo nuevamente del acento que manejemos. Puede sonar como una R, puede sonar como una A media o bien con una E abierta y una A media. Miren, todas estas nos dicen que es una pronunciación de Deutsch Standard. O sea, que no tiene un acento propiamente. Recuerden que cuando hablamos que un idioma es estándar, significa que normalmente ese idioma en ciertas regiones o en ciertas zonas se habla de cierta manera. Eh, en especial en Alemania dividimos la región sur y la región norte, por lo general en términos de los acentos. En este caso, lo que es la región sureña, por así decirlo, de Alemania, de Deutschland, utiliza más este acento, le tira más al acento austriaco. Entonces, veamos esta. Sehr, 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 Nótese, ¿cuál es la diferencia en este acento? El uso de la S vibrante, eso es lo que usa un alemán. sehr, Z. sehr, Que es esta, que nosotros decimos la Z, pero ya sabemos que si está entre estas barritas, no es una Z. Si está entre esas barritas, nos está indicando es una S vibrante. Y esta no es la S nuestra, sino que es la S vibrante, porque está entre esas plequitas que nos indica esto es la pronunciación fonética, es el fonema. Entonces, podemos quedarnos bien con, quizás nos vamos a quedar con esa, que es como la que está aquí pronunciada, pero cualquiera de esas es correcta. Bien, bien. Y vamos a ver la última. La última tiene un diacrítico. Recordemos que los diacríticos son todos esos que aparecen allí, ya sea como una tilde, la diéresis, la virgulilla, todos esos son diacríticos que modifican el sonido de una vocal. Bien, vamos a esta, que esto es equivalente a cuando nosotros utilizamos a que algo es bello, a que algo es hermoso. Ahí tendríamos esta palabra. La pronunciación es con una SH. Luego, recordemos que esta es una vocal redonda. Si recordamos, bueno, ya que nos apareció, vamos a recordar cómo ubicar estos sonidos porque a veces pueden ser, se nos pueden olvidar porque no son, digamos, de las vocales más frecuentes, pero en el Deutsch van a comenzar a aparecer. La encontraremos aquí eh, como una E redonda, es este. Ö, ö, ö. Entonces comenzamos con sh, con SH, luego que no se nos olvide que la diferencia entre este y este es redondear nuestros labios, ¿verdad? Al redondear nuestros labios obtenemos Ö, ü, ö. ü. Es la misma E, pero redonda. Algunos le dicen es hacer la E con la forma de la U. Entonces, aquí tenemos varios audios para esto. Schön, 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 Escuchen la diferencia en este acento al final. Pareciera como que le agregan una n. No suena la N puramente. schön, 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 schön. Estos tres sí son de alemanes. Y claro, si no supiéramos del alfabeto fonético internacional, fácilmente pensaríamos que esos lo están pronunciando como una U, ¿vea? Porque como es una E redonda y la E redonda es hacer la E con forma de U, fácilmente podríamos irnos por ese camino. Pero por eso es importante conocer el alfabeto fonético internacional, los símbolos y lo que nos reflejan, qué es lo que significan.
Bien, entonces tenemos June, June. Bien, ahora ya tenemos la oración, digamos, formada con su alfabeto fonético internacional. Vamos a quitar eso de acá y nos vamos a quedar en la parte de abajo de la oración solo con el alfabeto fonético. Em, Hemos dicho, ¿verdad? También que esto de utilizar el alfabeto fonético es algo momentáneo, ¿verdad? A medida que estamos aprendiendo a manejar el idioma extranjero, esto nos sirve como las rueditas de la bicicleta, hemos dicho, que pues va a llegar un momento en el que ya no lo vamos a necesitar. Por eso en los versículos hemos ido practicando las frases y las primeras veces hemos estado tratando de poner la pronunciación, pero en las siguientes ocasiones ya solo la hemos hecho, para simular lo que vendría siendo el propósito del alfabeto fonético internacional. No es que todo el tiempo vamos a necesitar estar haciendo esto, pero a medida vamos avanzando, a medida vamos aprendiendo, es como esas rueditas que nos permiten balancearnos en la bicicleta. Ya una vez dominamos eso, ya perdemos el miedo, ya nos sentimos más seguros, entonces se quitan las rueditas y ya podemos ir tranquilos. Lo mismo va a pasar aquí con el idioma Dutch. Ya una vez esto lo dominemos, el alfabeto fonético internacional, reconozcamos ya los patrones, reconozcamos los sonidos, pues va a ser mucho más fácil para nosotros ya después leer de corrido en Deutsch. Bien, tendríamos esto como Die rote Blume ist sehr schön. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, ya tenemos ahí la traducción. Die es la. Luego, en este caso, nótese el cambio, que por lo menos en estas oraciones se está utilizando la lógica, por así decirlo, que en el inglés existe en términos de decir primero el adjetivo y después el nombre. Ustedes ya sabrán del inglés, que han estudiado en inglés, que por ejemplo, si fuéramos a hablar de una rose, de una roja, bueno, esa es una flower, sería en este caso, si fuéramos a hablar de una flor roja, debemos decir red flower, y no al revés, no flower red, como que fuera en español. Entonces, en esto se parece el Deutsch bastante al inglés, que cuando se aplican los adjetivos de los colores, primero decimos el color y después decimos lo que vendría siendo el nombre. Sin embargo, no es algo que siempre tenga que ser así. Vea, hay situaciones en las cuales no es o no se aplica de esa manera, ¿verdad? Pero son casos muy concretos de la forma en la que queremos quizás dar el mensaje. Yo les voy a traer a colación, quizás en este caso, la canción de Rammstein. Los chicos de Rammstein, que ya he dicho que no están tan chicos, ya están sesentones algunos, em, tienen una canción que se llama Rosenrot y allí no aplican esto. O sea, allí no están diciendo primero lo de roja y después lo de rosa. Al contrario, lo dicen como que fuera español. Pero nótese que ahí hay un cambio y es que ya no hay modificación sobre el color. Pero en este caso, cuando lo estamos aplicando a algo de naturaleza femenina, me refiero a un nombre femenino, ¿ve? O sea, aquí no nos vamos a meter en los líos esos de la identidad de género, ¿ve? O sea, ya las cosas tienen su definición en los idiomas y las cosas son clasificadas de acuerdo a su género como masculinas o femeninas. Entonces, cuando hablamos de una flor, la flor en nuestro español es algo femenino. En el Deutsch igual, es femenino. El inglés es un poquito más complicado porque en el inglés es un poco más difícil definir a veces los géneros, porque el inglés es bastante neutro. No utiliza, digamos, esas cosas de ir como en el español que decimos. Entonces, si es la flor roja, decimos nosotros. Vaya, y el artículo la flor, la hace femenina. Pero en este caso, en el Deutsch, no solo es el artículo el que se modifica, sino que también se modifica el adjetivo. Esa E que se le ha agregado al final en la escritura a la palabra rot, que ya la habíamos estudiado como rojo hasta la R-O-T, esta E es para hacer que el adjetivo sea femenino y que entonces podamos decir que la flor
es roja, por así decirlo, o llamar la flor roja en este caso. Por eso ustedes ven aquí la traducción, la flor roja. No dice que es rojo, sino que dice la flor roja. Entonces se convierte, esto pasa a acá y es porque el artículo que se aplica sobre el nombre del que estamos hablando, el nombre es de género femenino. Entonces ahí es donde se le agrega la E. Van a ver lo mismo en este, miren, adelantándome un poco. Vean el color verde, sabemos que no debería de llevar la E. El color azul vimos que era hasta acá, que era blau. Y aquí se le agregó ES, que ya no es solo la E, es una ES. Habíamos visto también el color amarillo, como gelb, gelb, con la P. Recuerden que cambiábamos la B por la P, gelb. Y se agrega aquí ES, miren. Y habíamos visto ya de último el color negro, ¿ya? Que ya lo habíamos dicho que se parece al schwa o al shwa, en la pronunciación un poco. Y nótese que no llevaba esa E, terminaba hasta la Z. O sea, todos están cambiados. Ya habrán notado que todas las oraciones, los adjetivos, utilizando los colores, mejor dicho, como adjetivos, sufren cambios sobre todo, ¿verdad? Por esa situación de aplicar, ¿verdad? El, el ámbito de que si son masculinos o femeninos. Ahora, no se vayan a confundir y pensar, ah, entonces si son femeninos se les agrega la E y si son masculinos se agrega esto. No, ya iremos viendo qué es lo que sucede en cada una de las reglas. Pero de momento, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que cuando se usa el color como un adjetivo, va a sufrir un leve cambio que es al final, digamos, de la raíz de la palabra, que permite darle el sentido de lo que vendría siendo el género al adjetivo y no solo al nombre. No solo dependemos del nombre. El inglés así lo deja. El inglés no se complica. Si el nombre es femenino, el adjetivo es femenino. No importa cuál adjetivo se utilice. Es decir, yo puedo decir red car y puedo decir red flower y independientemente del color no me afecta lo que vendría siendo el género. El género está en el nombre propiamente. El Deutsch no. El Deutsch se parece en esto un poco a la gramática del español. Vea, ya que nosotros, pues dependiendo si lo aplicamos a un sujeto, objeto, masculino o femenino, hacemos leves cambios sobre la terminación de los adjetivos. Por ejemplo, si yo digo que, si voy a decir él es bello, decimos bello, ¿verdad? Pero si yo digo ella es bella, ahí cambiamos bello por bello. Hay ese cambio así, hermoso, hermosa, linda, lindo. Ese tipo de adjetivos tienen ese cambio en nuestro idioma. En el Deutsch se sigue algo similar, pero, repito, hay ciertos casos en los que no es necesario hacerlo, como hago la referencia a la canción de Rammstein. Bueno, veamos ahora la segunda. Vamos a hacer la misma dinámica, ¿verdad? Entonces vamos a tomar acá. Ya llevamos ahí la idea y algunas palabras quizás acá ya nos resulten conocidas, otras familiares porque se escriben igual, ¿verdad? En español eh, y en Deutsch. Bueno, vamos acá ahora a buscar. Bueno, la primera ya sabemos que es el yo, que es el ich. Esta ya la hemos visto en otras ocasiones, en algunas oraciones, y ya sabemos que es el pronombre yo de la primera persona en el Deutsch. Entonces, lo que hemos dicho siempre con esto es que la pronunciación la variamos un poco para no enrollarnos mucho con esta pronunciación del stop glottal. Entonces, podemos dejarlo así nada más. Y recordando que esa sigla es una mezcla entre CH y SH. Ish. Vamos ahora con la siguiente, que eso ya habíamos dicho que se parece bastante al verbo have del inglés, por lo menos en la escritura, ¿verdad? Es bastante parecido.
Vamos a verlo. Claro, ¿verdad? Tiene lo que vendría siendo el uso de una A y de un schwa. Ich habe, habe, ich habe. Y esta ya intuimos que EI es AI, que esto va a sonar como ein, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando. Lo vamos a ir a sacar solamente porque recordemos que si yo pongo la A y la I normal, no es el sonido adecuado, es esta que está acá, es con la I corta. Bien. Aquí tendríamos el ein. Bueno, vamos a ver la siguiente, que es el color propiamente, y que nosotros ya lo habíamos aprendido eh, como blau, ya lo habíamos visto así, pero aquí se le agrega algo más. Blaues. Blaues. Bueno, como no tenemos el IPA, vamos a tener que recurrir a la palabra fuente, y prácticamente solo vamos a agregarle el es. Esta es casi igual, o sea, como se pronunciaría. Pero quiero retornar aquí a lo que está en la palabra y la información que nos da Wiktionary. Aquí nos dice que es un adjetivo y nos dice que es que puede ser de género neutro, nos dice acá. En el caso de estarlo utilizando como adjetivo. En cambio, si se fijaron, el de Otto aparecía que era género femenino. Bueno, son, digamos, cosas que vamos a ir aprendiendo a medida utilicemos adjetivos, ¿vea? Ya que el Deutsch tiene estas cosas que podrían resultarnos un poco extraños, ¿verdad? El uso de sus reglas. Pero a medida se van estudiando, pues se van entendiendo mejor. Bueno, esto es un diminutivo, ¿verdad? En este caso, de lo que es la palabra automóvil, en este caso, pues es como cuando en español decimos auto. Perdón. Bueno, vamos a ver acá. Es nada más auto. Vamos a pronunciarlo como auto. Bien. Nótese que está esta pronunciación, pero nuevamente, insisto, este glottal stop es difícil quizás para nosotros articularlo y a veces hasta escucharlo. Auto. Auto. Esta es la primera pronunciación, la que hemos sacado. Auto. Auto. Es igual. Auto, 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 Este más o menos es esta pronunciación. Notarán que hay una leve aspiración al principio, ¿verdad? Auto, Como agarrar, como agarrar un poquito de aire, de ahí luego sacar la palabra. Por eso es que les digo, no es menester que nos salga exactamente así, ¿verdad? O sea, podemos dejarla de esta manera. Ahora sí, llevémosla acá y vamos a quedarnos con lo que nos interesa, que sería nada más la pronunciación. Bien, entonces tenemos ich, habe, ein, que es como decir yo tengo un, dice Blaus, Blaus. En este caso, estamos diciendo que yo tengo un Blaus auto. Un carro, que decimos nosotros, ¿verdad? Un auto. Ahí está como coche, que quizás sería una traducción más bueno, en México les dicen coches, de hecho, ¿verdad? Pero diríamos que es más como del castellano, ¿verdad? Aunque sí se utiliza quizás en otros países de Latinoamérica la palabra coche. Bueno, vamos a practicar con estas dos, ¿verdad? Porque casi se nos va a terminar el tiempo. Así que me indica Alison si puede pronunciar tanto la número 1 como la número 2. Sí, die rote Blume ist sehr schön, así, ¿verdad? Sí, correcto. Parece una V, es una pero cuando lo unimos a lo demás parece como que solo sonara la U. Bien, good. Veamos la número 2. Let's Ok. buy. Ich habe ein blaues Auto. Good, muy bien.
Gracias, Alison. Jacqueline, sería su turno. Die rote Blume ist sehr schön. It aber ein blaues Auto. Good, muy bien. Bueno, entonces ahí estaríamos con estas pronunciaciones. Bueno, quienes lleven francés posiblemente se den cuenta que en el francés se usan todas las vocales redondas. O sea, el idioma francés utiliza prácticamente todas estas. Esta. O sea, todas las redondas aparecen en el francés. Entonces, dentro de las clases que se reciben a veces del idioma francés, se hace como el chiste de que cómo suenan todas las vocales redondas en francés. Y todos ponen la misma cara, ¿ve? Y dicen, ¿y cómo suena esa? ¿Y cómo suena esa? ¿Y cómo suena esa? ¿Y cómo suena esa? Es un chiste, ¿verdad? Que proviene del francés. Porque todos suenan, realmente no es que todas suenen así. Lo que sucede es que cuando estas vocales se meten con consonantes, por lo general solo escuchamos la parte de la U, ¿vea? Porque recordemos que cuando hacemos nuestra boquita redonda, lo que suena es la U, esta. Pero si nosotros escuchamos estas, comienza a sonar lo que suena es la I, pero con forma de U. Igual esta, es una I corta con forma de U. Igual esta, es la que acabamos de estar viendo. Es E con forma de U. Esta es E abierta con forma de U. Esta es la A con forma de U. Entonces, no es que todas suenen igual realmente como ese chiste que ha salido del francés. ¿Ya? Lo que sucede es que cuando ya se unen a lo que vendrían siendo las consonantes, nuestro oído solo capta como que fuera una U. Entonces, por eso es que de esta escuchamos nosotros como que es Jun. Cuando lo escuchamos pensamos que es una U, pero realmente es la E redonda la que está sonando. Cuando la escuchamos sola, es más fácil distinguir que es pero cuando la escuchamos rodeada de otros sonidos, es que nuestro oído se confunde y piensa que es una U. Entonces, si a usted se le hace más fácil ver estos sonidos como U's, dígalos como U. Pero sepa que no es la U de esa manera, es U. Tiene que hacerlo más de esa forma. Good. Bueno, se nos terminó el tiempo y solo alcanzamos a ver 2 oraciones. Vamos a seguir en las siguientes clases profundizando en las demás y viendo esas características, estos cambios que, repito, ocurren debido a que los adjetivos en el Deutsch se tienen que condicionar a lo que es el género de acuerdo a el sujeto de la oración. Good. Llegó la hora de despedirnos. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, danke.